Saludos hermanos, Blog hermanas, Talk todos. Radio. Saludos hermanos, hermanas y todos. Toda gloria y honor y agradecimiento al Padre Celestial, nuestro Creador, y su Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Esta clase se trata de arrepentimiento y también de cómo gobernar nuestras casas y nuestra familia, porque muchos lastimadamente, siguiendo la cristianidad, siguiendo nuestros propios pensamientos, siguiendo lo que hemos escuchado o hemos visto a través de nuestros padres o hemos experimentado, aunque amamos a nuestra familia, nuestros hijos, no es conforme a Dios. Y eso es algo de que nosotros tenemos que arrepentir. Porque si estamos enseñando, por ejemplo, mentiras, aunque no pensamos que son mentiras, eso es muy peligroso y conforme a la Biblia es el opuesto de amor. Cuando leemos en Romanos capítulo 13, versículo 8 hasta versículo 10. Porque el amor no hace daño a su prójimo. Nuestros hijos son también nuestros prójimos, no solamente son nuestros hijos, nuestros madres y padres. Si estamos metidos o encarcelados, metidos en preso, eso es ¿cómo se dice? Desilusionando nuestros padres. No nos criaron, nos sacrificaron para que nosotros vendiendo drogas y corriendo con gangas o haciendo cosas en idolatría, al opuesto que Dios no, ahora estamos divorciando, estamos sufriendo, estamos siendo castigados por Dios por nuestros pecados. Entonces, es la razón que Jesucristo siempre nos dijo y nos mandó que tenemos que arrepentir, y eso empieza con los pensamientos, como leemos en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Eso no quiere decir que los mandamientos a través de Cristo fueron abrogados. Leemos de eso en San Mateo 5, 17 y hasta versículo 20. También Jesucristo refirió a los maestros que enseñaron la Biblia y enseñan la Biblia hoy en día, que tienen iglesias o posiciones que parecen que son hombres de Dios, que son como obispos o cualquier títulos que se refieren de sí mismos, pero en realidad no son Dios, no son Jesucristo, son hombres. No podemos confiar en hombres, tenemos que confiar en Dios y Jesucristo a través de la Biblia. ¿Ok? Entonces, vamos a leer una escritura, porque como muchos honestamente no entienden la importancia de la palabra de Dios, que también contiene sus mandamientos. No son aparte de los mandamientos impíos, pero la palabra de Jesucristo justo. Jesucristo enseñó que nuestros mandamientos es importante de renovar. Aún cualquier cosa que se trata de la Biblia, porque muchos piensan, bueno, yo no he cometido adulterio. Lastimadamente, muchos ni saben que adulterio es de acostar con la mujer de su prójimo. Acuestan con mujeres de sus primos, de sus padres. Cualquier locura, muchos lo hacen. Y no han aprendido la verdad en iglesias. Esa es la razón que la gente de iglesias hacen la misma cosa. No porque no son perfectos. Eso no es la cosa en ese momento. La cosa es que no han renovado la mente. No tiene la fundación de Jesucristo y verdad. Esa es la razón que ni saben de lo que hablan, ni saben conforme a la Biblia que es adulterio. No es cuando un hombre pegándole cuerno de su mujer, eso no es lo que dice la Biblia de adulterio. Jesucristo dijo que si un hombre desecha a su mujer, en Marcos capítulo 5, versículos 31 y 32, si un hombre desecha a su mujer o divorcia a su mujer, su novia, su esposa, como cualquier nombre que tú quieras dar a la mujer suya, tu pareja, tu esposa, tu mujer, sin causa,
sin adulterio, sin fornicación espiritual, alabando a otros dioses o alabando mentiras y no queriendo convertirse, siguiendo el mundo y no queriendo convertirse. Es adulterio porque ella no solamente tú estás abandonándola, pero ella iba a ser engañada y iba a ir voluntariamente también de conseguir otro varón. Entonces, hermanos y hermanas, para que sepas, arrepentimiento empieza con nosotros, madres solteras, hombres con familias, hombres que viven solo pero tienen hijas y hijos de otras mujeres lejanos. Tenemos que arreglar y cuidar nuestros hijos. Aun si estás desconectada con la mujer, tienes todavía de bregar con ella como la mamá de tus hijos y cuida a tus hijos y tener los pensamientos que conforme a Dios y su palabra en vez de las reglas suyas o las reglas de hombres. Entonces, eso es Proverbio capítulo 6 y versículo 23. Dice, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz. La luz que es Cristo, San Juan capítulo 8 y 12. Y también eso incluye los mandamientos de Dios, porque antes que Cristo no sabíamos que no hemos sabido que no podemos divorciarnos. Aún gente todavía lo hacen en iglesias o otros lugares. Pero en realidad no podemos divorciarnos. Esa es la razón que tenemos que elegir mujer como varón, o una mujer tiene que elegir un hombre o una cabeza cuidadosamente, porque eso es un escoger que dura para siempre, o a lo menos es supremamente importante. ¿Ok? ¿Y qué dijo Dios? Que sus mandamientos, su palabra es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de las enseñanzas. La enseñanza de Dios se encuentra en la Biblia, conforme a 2 Timoteos, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra que incluye los mandamientos de Dios, la luz que es Jesucristo y la palabra, de ser reprendido por la palabra, como ahora. No dice en tu mente, yo sigo la iglesia, o yo tengo Dios en mi corazón. Eso es que hicieron los fariseos, que pensaron que ya sabían la Biblia. Entonces, cuando vino Jesucristo, no querían cambiar porque tenían la soberbia que ya supieron todo lo que necesitaron saber. Y eso fue un error para que nosotros aprendamos, para que de lo que pasó en la historia podemos aprender de sus errores, de no seguir en los mismos pasos, en los mismos caminos. No de decir, fariseos son de los mandamientos. Fariseos nunca guardaron los mandamientos. Jesucristo y sus discípulos guardaron los mandamientos, empezando con los pensamientos y sabiendo lo mejor y la verdad de Dios, en vez de seguir doctrinas de hombres o religiones o doctrinas de hombres y sacerdotes en vez de Dios. Eso es la razón. No depende en lo que dice tu cura o tus sacerdotes o pastores. Eso no tiene nada que ver con Dios. Tenemos que verificar todo en la Biblia, como dice en Isaías capítulo 8, versículo 20. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir porque, déjame leer Proverbios 6, 23 otra vez. Dice, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida. Cristo es nuestro camino. Dice, y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. Entonces, no solamente en el pasado, pero hoy en día, aún en los días postreros, tenemos que dar cuenta que hay muchas mujeres que son como herramientas de Satanás, que por su belleza, por su cuerpo, por mostrar su cuerpo, de no tener modestia ni discreción, y tienen los espíritus inmundos, que
muchas no van a arrepentir ni quisieran arrepentir. Quisieran quedar en la Iglesia Católica y siempre como vestirse casi en cuero. Tenemos que aprender por la Biblia, no de juzgar o condenar a nadie, pero de discernir exactamente lo que es recto y correcto y conforme a la palabra de Dios y las enseñanzas de Dios y Jesucristo, y lo que es diferente, que es el mundo, que es iglesias, que es doctrinas de hombres, de iglesias y religiones. Esa es la razón que la Biblia, Dios recordaba su palabra. Es escrito para que nosotros podamos leerlo y verificar las maneras que pensamos, las cosas que hacemos, lo que mandamos a nuestros hijos, las metas que tenemos para nuestra familia, las metas de una mujer. Porque acabamos de leer que con estos mandamientos que nos guía empezando como hombre de evitar o identificar una mujer impía. Una mujer que es muy engañosa. Una mujer que, si estamos aquí como en la batalla de fe, peleando de hacer la voluntad de Dios, hay muchas mujeres que van a engañarnos o venir en maneras que va como encender nuestra codicia, encender nuestros deseos sexuales que no son puras. Y eso es la razón que tenemos que renovar la mente, porque mirando televisor, escuchando música, mirando videos de música, mirando como aún en el internet, propaganda, caminando en la calle, todo es sexual, todo es para encender nuestra codicia, para encender nuestros deseos que son en contra de Dios. No que el sexo es en contra de Dios, pero el sexo debe que ser algo que es entre personas que quieren parir hijos, que van a dar luz y realizar que es una bendición, que no van a perder fe. Oh, estoy embarazada, tengo que seguir el mundo y usar las opciones de Satanás y tener un aborto. Tenemos que arrepentir de tales cosas, porque miran, sí, tú tienes jóvenes, tú tienes mujeres, tú tienes tus hijos de adolescentes, los de juventud, que así piensan, o sus padres te dicen, no tengan hijos, no arruina tu vida en cesar tu educación por tener hijos. Vete, consiga un aborto. Eso es asesinar, eso es uno de los delitos y pecados más grandes contra Dios. Es la definición de pecado, porque es una forma de menospreciar, para que entienda, menospreciando o rindiendo al temor del futuro que no sabes o no, ¿cómo voy a soportar un hijo? Yo ya no tengo suficiente para comer o para darle de ropa. No, eso tenemos que ser espiritual. No hay nada que va a pasar con nosotros si estamos siguiendo a Dios. Vamos rapidito a Mateo capítulo 6, porque muchos, empezando con los hombres y los jóvenes, padres de hijos, las cosas que enseñan a tus hijos, no se trata de cosas materiales o cosas de lujo o tiene para ser bendito, para la cosa buena que importa es una casa grande o dinero o educación, porque sí, educación no es algo necesariamente impía, pero muchos por educación se enfocan más en el mundo del diablo y metas carnales y dinero y más riqueza en vez de la riqueza espiritual, prosperando en Dios, en los frutos del Espíritu. No se enfocan en eso, se ponen sus metas en cosas terrestrial en vez de cosas espiritual. Entonces, Mateo capítulo 6. Ok, vamos a empezar y también entiende que estas son cosas que tenemos que dar cuenta. Cuando tenemos hijos, vamos a tener hijos, estamos jóvenes escuchando eso o estamos
de más edad o adultos o maduros, no importa. Esas son cosas que nos convierten, cosas que tenemos que saber, no solamente citar, pero aplicar. Por ejemplo, San Mateo 6:31 dice, no os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Eso es poderoso porque eso importa a gente especialmente cuando tengan hijos o tienen hijos. Oh, man, mira, yo quiero que mis hijos se visten muy bien, yo no quiero parecer como pobre, especialmente nuestra gente que son los verdaderos israelitas. Los llamados mexicanos, los llamados puertorriqueños, los llamados dominicanos, los llamados cubanos. La gente negra e indígena son la gente de Dios. Son los israelitas como Jesucristo, como los 12 discípulos, como Moisés, como Josué. Estos son, si Dios les dieron los nombres que sigamos hoy en día o nos nombramos hoy en día, iba a decir, oh, Josué es un llamado puertorriqueño. Oh, Moisés es un llamado haitiano o es un llamado dominicano. Esas son cosas que mucha de nuestra gente no entienden. Y esas son cosas que dice la Biblia enteramente. Eso no es una doctrina del diabólica. Eso es como Jesucristo fue acusado que vino del diablo porque él corrigió todas las mentiras de todas las enseñanzas que existió durante su tiempo, durante su época. Entonces, esa es la razón que tenemos que renovar la mente por la Biblia. Deja que Jesucristo y la palabra de Dios nos guíe para que podamos arrepentir verdaderamente, empezando con todo lo que estamos haciendo, examinándose como lo que dices en tu casa, como tú hablas a tus hijos, como tú hablas a su mujer, las metas que tienen ambos, lo que has aprendido de tus padres que no tienen nada que ver con Dios, como Dios nos dijo a través de Pablo, como en Hebreo capítulo 12, versículo 9, que nuestros padres nos regañaron y nos corrigieron conforme a sus metas, a su voluntad. Pero el Padre de todos los almas y espíritus, Él nos corrija para nuestro bien. Él nos corrija para guiarnos espiritualmente y verdaderamente por su palabra, por sus mandamientos. Tenemos que cesar las instrucciones, el conocimiento de iglesias y curas y mentiras y el Papa de Roma o de la Iglesia Católica de Roma Apostólico, cualquier nombre que tienen. Eso no es Dios, eso no es Jesucristo, ni la palabra de Dios. Es la razón que cuando empezamos a examinar la palabra de Dios, nos vemos o damos cuenta que ellos, todo es idolatría. Toda su alabanza es de cosas que podemos ver. Una cruz, un hombre que no es Jesucristo puesto en un cruz de oro o de madera o de piedra o de plástico. Virgen María, que eso tiene nada que ver con Dios. Virgen María, lea de Virgen María en San Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Muy importante. Jesucristo amaba hermanas y mujeres. Y una mujer vino, mira, bienaventurados los vientres y los pechos que te dieron para chupar. Él dijo, no, antes, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y lo guarden. Entonces, es cosas que tenemos que realizar y honestamente y con objetividad, mirarnos en el espejo y como Dios manda, examinarnos y convertimos, empezando con nuestros pensamientos, nuestra mente y cómo adoramos a Dios. Y si adoramos a Dios, tú adoras a Dios, entonces, ¿qué haces? No hay religión en la Biblia. Dios nos dio mandamientos y su palabra, no religiones. Cada religión tiene su comienzo a través de hombres. Constantino, un César y un general del Imperio Romano. Él empezó la Iglesia Católica, que era igual que la cristianidad.
Es la razón que la Iglesia Católica y Cristianidad tienen el mismo imagen de Jesucristo que contradice la Biblia. Jesucristo es un hombre negro, es un hombre moreno, tenía cabello blanco y canoso, crespado, lanado. No era un hombre blanco, eso no es algo racista, es la verdad. La imagen es racista y una mentira. Algo que muestra que menosprecia y oprima a gente con mentiras. Cosas que tenemos que salir y renovar la mente y limpiar nuestra mente y pensamientos para adorar a Dios. Y no siguen idolatría y mentiras. Y llamando eso Dios. Entonces vamos a seguir porque tengo poco tiempo y estoy hablando lo que nos manda Dios. Aunque no hay tiempo de enseñar la Biblia entera en solamente 30 minutos, pero para que sepa, escucha eso más que una vez. Busca las escrituras que fueron citadas, porque si conocimos la Biblia como hemos pensado, no ibas a citar otras escrituras y evitar tales escrituras. O citar las escrituras, pero todavía quebrando los mandamientos y las palabras de las escrituras. Eso es un mandamiento. Escuchamos otra vez lo que dijo Jesucristo en Mateo 6, versículo 31. No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Eso es Jesucristo, nuestro Señor. Él es encima de cualquier iglesia, cualquier religión, cualquier cura, cualquier sacerdocio o sacerdote. Él es sobre todo. Todo. Y Él es un mandamiento. Él dijo, no debemos que pensar o contemplar o preocuparnos de lo que vamos a comer, o nuestros hijos está embarazada una mujer y está contemplando de pecar o seguir el mundo siendo engañada sin saber que no podemos hacer un aborto, aunque hay clínicas por todo lado o gente que te van a dar una receta o prescripción de llenar para quitar su hijo, el fruto de tu vientre. Entonces, eso es muy importante para que sabemos que el mundo es tan engañoso, estamos siguiendo al diablo diario sin saberlo. Entonces, esa es la razón que siempre tenemos que tener la humildad de aprender más, aunque tenemos un corazón que pensamos que es bueno o somos mejor que los alrededor de nosotros. No es una comparación, o la salvación no es que somos mejor que gente de iglesia o una iglesia o gente de nuestras clases en universidad o nuestra gente en general. Dios no va a decir, oh, eres mejor que tu madre o eres mejor que la gente que asesinan o roban o hurtan o como se secuestran, entonces eres recta o eres recto. No, Él lo va a decir conforme a mis palabras y mis mandamientos. ¿Cuáles fueron sus hechos? ¿Cuáles fueron sus hechos? Sus acciones, sus frutos. Vamos a seguir porque Jesucristo nos dijo que no podemos tener la mentalidad de buscar solamente las cosas carnales, aunque somos hechas de carne y tenemos que comer y beber y necesitamos cubrirnos para no ser desnudos. Tenemos que quitar o parar de caminarnos en cuero, como muchos de estilos y lo que es común o popular o de moda. Entonces, Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son la gente que no son israelitas como nosotros. Porque ellos dominan el mundo hoy en día. Y la tierra de Israel, eso no son judíos verdaderos o israelitas verdaderos. Son las naciones, aunque se llaman santos o están reconocidos falsamente de ser los israelitas, son impostores. Dominan el mundo de Satanás. Esa es la razón que no tenemos que conectar con ellos o tratar de caber en su mundo. El mundo venidera es nuestro mundo. Eso es
el mundo de justicia, el mundo que iban a heredar los mansos que nosotros somos, pobres, no tenemos esa parte en ese mundo impío, también como era Jesucristo. No tenemos éxito en las cosas malas como las otras gentes del mundo. Ellos hacen mal como abogados, tienen más dinero, más casas, islas, yates, dinero. Nosotros hacemos mal, en 10 días está matado ahí en la calle. O él vendió droga, pero falleció. Él siempre peleaba con su padrastro y su mamá, le dieron balas, está muerto. Está allí cojo en una, ¿cómo se dice? Una silla de rueda. Entonces, tenemos que realmente realizar que de seguir a Dios tenemos que obedecer palabras así. No podemos leer eso como una canción y sigue haciendo lo que le dé la gana. Sí, yo quiero hacer eso, entonces vas a ir a conseguir tu educación. No, antes de buscar una educación, antes de estudiar, estudiemos la Biblia. Tenemos que tener la fundación de Cristo para que cualquier cosa que haremos no podemos pasar en justicia a través de Cristo, nuestra puerta, que abre al mundo, que no seamos engañados por el mundo y Satanás y los trucos y mentiras del mundo, y seguimos alabando a Dios verdaderamente y siendo aparte del mundo, separado del mundo, mentalmente y con nuestras obras y pensamientos y conversación. No como el mundo, como la iglesia católica o cualquier iglesia de cristianidad, que hablan del mundo porque todavía son del mundo. Su manera de matrimonio, sus enseñanzas, sus pensamientos, sus consejos, todo es del mundo. Mira, puedes recibir tu educación de esa escuela, te puedes hacer eso, ¿por qué? Porque no piensan del reino de los cielos, no hablan del día de juicio conforme a la Biblia, hablan de su mente. Dicen en una frase el día de juicio y otra frase están hablando de una vida en 50 años que iba como parecer el mundo, como los otros del mundo. Como dijo Dios en 1 Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6, que vienen del espíritu de error, un espíritu de lo que tienen que arrepentir. No les sigue continuando en esa clase de pensamiento o realidad. Entonces, seguimos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, de lo que comen, lo que beben, con que van a cubrir, es lo que en ellos, es las cosas que en ellos piensan. Eso es lo que son la meta, es más dinero. Yo tengo un Mercedes, yo necesito del 2016. No satisfacen porque, como Dios dijo, el infierno y la destrucción nunca sean llenos, ni el corazón de hombres. San Mateo Proverbio capítulo 27 y 20. ¿Ok? Que ellos siempre quieren más, porque cuando estamos siguiendo el mundo y el diablo o pecado, el pecado es muy engañoso, nos hacen ser muy codiciosos. Entonces, esa es la razón que tenemos que convertir, porque si no, dice el sepulcro y la perdición. El sepulcro es otra palabra para el infierno, conforme a la Biblia. Dice, el sepulcro y la perdición nunca se hartan. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces, esa es la razón que nuestros familiares que tienen dinero o los que están buscando más dinero o buscando de tener sus metas cumplidos solamente a través del mundo y riquezas, en vez de buscar a dónde alabar a Jesucristo o salir de iglesias, siguen iglesias porque empujan el mundo y siendo exitosos o prosperando del mundo, no en Dios, no en Jesucristo. En palabras sí, en obras no. Entonces, esa es la razón que con nuestros hijos tenemos que cuidar nuestros hijos y enseñarles de la Biblia. Como dijo Jesucristo a través de Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, en vez de provocarlos por molestarlos, violarlos, enseñarles mentiras y Navidad y cristianidad. Tenemos que cesar de hacer eso y convertir a Dios verdaderamente, arrepentir verdaderamente y por la primera vez. Saludos, hermanos y hermanas, y que el Espíritu de Dios a través de Jesucristo mora en nosotros y crezca en ustedes. Cuídense.